Mensajero de los dioses, alquimista supremo, Dios, hombre y hierofante de los antiguos misterios. Hermes Trismegisto es posiblemente el personaje más intrigante en el mundo de lo esotérico. A él se le atribuye la creación de una extensa biblioteca de libros dedicados a la alquimia, la astrología, la teurgia y lo sobrenatural. Durante el Renacimiento, la filosofía hermética fue concebida como una teología ancestral, equiparable a la sabiduría revelada en la Biblia, y que alcanzaría su punto culminante en la filosofía de Platón, Plotino y otros en la tradición platónica. En este video exploraremos qué es el hermetismo, su origen, quién fue en realidad Hermes Trismegisto, y cuáles son algunas de las características esenciales que podemos encontrar en el pensamiento hermético. Al concluir este video, tendrás una visión general sobre los orígenes fascinantes de esta tradición. Te doy la bienvenida a la segunda parte de esta introducción esencial a la sabiduría esotérica. Es bien sabido que el Renacimiento se caracterizó por una intensa fascinación y admiración por la antigüedad clásica, especialmente por la cultura griega y romana. Los renacentistas se vieron motivados por un deseo intenso por recuperar y darle una nueva fuerza a los valores, la estética y el conocimiento de la antigüedad. En el libro Giordano Bruno y la tradición hermética, la historiadora inglesa Frances Yates, especialista en aspectos esotéricos del Renacimiento, nos dice: la concepción cíclica del tiempo, entendido como un movimiento perpetuo que arranca de la primitiva Edad de Oro, en la que dominaban la pureza y la verdad, y avanza a través de sucesivas edades de bronce y hierro, era sin duda la idea dominante en los movimientos progresistas del Renacimiento. Y por esta razón, la búsqueda de la verdad era identificada con la búsqueda de aquel oro primitivo, antiguo y originario. La historia del hombre no era considerada como una evolución desde primitivos orígenes animales hacia formas cada vez más complejas y adelantadas. Por el contrario, el pasado siempre fue mejor que el presente, y el progreso significaba retorno, renacimiento de la antigüedad. Esta añoranza, este anhelo por reconectar con la sabiduría antigua, se manifestó en parte con el surgimiento de la idea de una teología ancestral, conocida como Prisca Theologia. Esta sería una sabiduría primordial anterior al cristianismo, supuestamente entregada directamente por Dios a Adán en tiempos ancestrales. Sin embargo, surgía la pregunta: ¿sería posible encontrarla? Las majestuosas bibliotecas, academias y órdenes de templos habían desaparecido de manera irreversible, y la espléndida sabiduría del antiguo Egipto subsistía apenas como un tenue recuerdo. Fue entonces que en el año 1460, un monje bizantino llamado Leonardo da Pistoia trajo a la corte del gobernante florentino Cosimo de Medici un descubrimiento fascinante. Cosimo era un político y banquero italiano, fundador de la dinastía de los Medici, dirigentes de Florencia durante una buena parte del Renacimiento italiano. El monje Leonardo, que trabajaba para Cosimo como buscador de antigüedades, presentó al gobernante un conjunto de manuscritos de papiro donde se narraba una filosofía esotérica, protagonizada por figuras con nombres egipcios. Los manuscritos griegos emocionaron a Cosimo, quien pensó que podrían ser parte fundamental de aquella teología primordial perdida. Los tratados, originalmente 14 según la traducción, llevaban sin ser vistos durante al menos 1000 años. Estos textos eran atribuidos ni más ni menos
que a Hermes Trismegisto. En el mundo griego, Hermes Trismegisto era considerado un sabio del remoto pasado egipcio, pero originalmente era el dios egipcio Thoth, el dios de la escritura, la cultura, el orden cósmico y la magia. Según los registros de Cincelus, un monje bizantino del siglo IX, que examinaba lo que él consideraba informes redactados 1000 años antes por un sacerdote egipcio, se mencionaban dos dioses denominados Hermes. El primero era Thoth, quien originalmente esculpió los escritos sagrados en estelas con jeroglíficos. El segundo, Hermes, conocido como Trismegisto, era el hijo de Agatodaimón y el padre de Tat. Después del diluvio, Hermes trasladó las inscripciones a libros que posteriormente fueron traducidos del egipcio al griego. Las leyendas y mitos en torno a Hermes son abundantes. En la Catedral de Siena, Italia, se encuentra una intrigante representación del dios en el pavimento, acompañada por la inscripción Hermes Trismegisto, contemporáneo de Moisés. Además, numerosos eruditos musulmanes del periodo clásico y medieval sostienen la idea de que el profeta islámico Idris y Hermes Trismegisto son la misma persona. La tradición islámica comúnmente posiciona a Idris entre las primeras generaciones posteriores a Adán. Para el siglo V a.C., los griegos identificaban a Thoth con su dios Hermes, quien guardaba similitudes con el dios egipcio. En realidad, la presencia de Hermes como autor de estos textos es probablemente mítica, y en realidad fueron escritos por distintos autores en distintas épocas. En la antigüedad se tenía la costumbre de atribuirle la creación de ciertos textos a figuras míticas, con el objetivo de darles autoridad y credibilidad. Así, había textos atribuidos a Orfeo, a Zoroastro, o en este caso, a Hermes. Pero regresemos a nuestra historia original sobre los textos. En este año, Cosimo de Medici entregó a uno de sus protegidos, el sacerdote y filósofo Marsilio Ficino, la tarea de traducir la obra de Platón del griego al latín. La intención de Cosimo era revivir la antigua academia platónica. La traducción de las obras de Platón se consideraba de suma importancia para este proyecto. Sin embargo, cuando los textos herméticos llegaron a manos de Cosimo, insistió en que Ficino abandonara de inmediato su tarea de traducción latina de Platón y se centrara en los textos herméticos. Fue en 1463 que Ficino completó la traducción de los textos herméticos. Sin embargo, la primera edición no se imprimió hasta el año 1471, bajo el título Mercure Trismegisti, Pimander, Liber de Potestate et Sapientia Dei, que se traduce como el libro de Hermes Trismegisto llamado Poemandres, sobre el poder y la sabiduría de Dios. Este título debe su nombre al primer libro de los manuscritos, o Corpus Hermeticum I, en la que Hermes, en medio de una experiencia visionaria, tiene un encuentro con un ser llamado Poemandres, que se identifica ante él como Nous, o la mente soberana. ¿Qué deseas escuchar, ver, aprender y llegar a conocer mediante el pensamiento? ¿Quién eres?, pregunté. Soy Poemandres, la mente del soberano, respondió. Deseo aprender acerca de las cosas que son, entender su naturaleza y obtener conocimiento de Dios. Él respondió, sé lo que deseas, porque estoy contigo en todas partes. Mantén en mente todo lo que deseas aprender y te enseñaré. De repente, todo cambió y se abrió ante mí una vista sin límites, una luz suave y gozosa que lo impregnaba todo. Luego, dentro de la luz, apareció una oscuridad tumultuosa que humeaba, de la cual surgió una palabra dentro de la luz. El término nous es un concepto que no tiene una traducción exacta. A menudo se interpreta como mente o intelecto, como se ha hecho en algunas traducciones de la hermética.
Sin embargo, en el contexto del hermetismo, es más preciso entenderlo como intuición o entendimiento, o incluso como una facultad superior que poseemos los seres humanos para adquirir conocimiento y experiencia de lo divino. En el libro de Egyptian Hermes, el historiador Garth Fawden explica: la función básica de Nous, según estos textos, es conectar la jerarquía de Dios, el mundo, el hombre y los animales, y especialmente permitir que el alma, su vehículo, se libere de las trampas de la carne y sea iluminada por la luz de la gnosis. La discapacidad paralizante del ser humano es su ignorancia, y la aspiración más elevada de los hermetistas era superar esa ignorancia y ayudar al hombre a comprender su verdadera naturaleza para llevarlo finalmente a conocer a Dios y afirmar su propia divinidad. Los escritos herméticos están repletos de afirmaciones que sostienen que el conocimiento verdadero de realidades últimas, que no puede ser enseñado, no solo es posible, sino esencial para la salvación humana y la auténtica felicidad. La búsqueda de dicho conocimiento está en el centro mismo de las antiguas prácticas experienciales, a la que los académicos modernos se refieren como el camino de Hermes. En el Corpus Hermeticum encontramos enseñanzas a través de diálogos, a veces entre Hermes y su hijo Tat, otras veces entre Hermes y Asclepio, y como en el caso del Corpus Hermeticum I, entre Hermes y Poimandres. Hermes cumple en los textos el papel de iniciador en la sabiduría y los misterios. Pero ¿qué buscamos en un texto que lo hace hermético? Es cierta perspectiva filosófica que postula que el alma pierde el recuerdo de su naturaleza divina después de descender en la materia, y la enseñanza y los medios para obtener la gnosis, un conocimiento salvífico, superior e intransferible, que es indispensable para la liberación del alma. La literatura hermética es tan vasta y tan diversa que es imposible delinear una ortodoxia de prácticas o dogmas que hubieran seguido los practicantes herméticos de los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, podemos señalar un grupo de ideas o temas que aparecen de manera recurrente a través de los textos. 1. La inmortalidad se alcanza por medio de la gnosis. Los practicantes herméticos creían que el horizonte de la conciencia humana podía no solo expandirse, sino ser trascendido, resultando en estados de conocimiento absoluto y experiencia directa de Dios. 2. La noción de las correspondencias. Encapsulada en la máxima como es arriba, es abajo, implica la idea de reflejar en la tierra lo que existe en el cielo. Esta idea es un principio fundamental en todas las corrientes herméticas. Se sostiene la noción de que todos los fenómenos, tanto en el ámbito divino como en el material, están interconectados por medio de energías o poderes simpatéticos. Al establecer cadenas o correspondencias simpatéticas, podemos encontrar afinidades entre las áreas más diversas del mundo natural. De esta manera, cada animal, planta, mineral e incluso partes del cuerpo humano se pueden asociar con un determinado planeta o dios. Esta concepción de correspondencias posteriormente sentaría las bases de disciplinas como la astrología y la alquimia. 3. La imaginación como instrumento de cognición. Si deseamos comprender la esencia divina de la naturaleza, debemos internalizar la belleza de la creación dentro de nuestra propia mente. De este modo, la imaginación no se concibe simplemente como un vehículo para la fantasía, sino como una facultad esencial para comprender y conocer la creación. 4. La naturaleza o el mundo son el Hijo de Dios y se les considera como a un segundo Dios. 5. La virtud esencial del ser humano es reverencia o eusebia. Es una especie de amor o actitud de asombro hacia el mundo, hacia Dios y hacia todos los seres vivientes.
Pero veo, Asclepio, que te hallas ansioso e impaciente porque se te cuente cómo puede el hombre cuidar de los cielos o de las cosas que hay en los cielos. Atiende pues, Asclepio, el cuidado de los cielos y de todas las cosas que en ellos se encuentran no es otra cosa que adoración constante. Y no hay otro ser, divino o mortal, que adore, sino solo el hombre. Pues en la reverencia y adoración, en la alabanza y honra hechas por los hombres, los cielos y los dioses de los cielos encuentran placer. 5. La relación maestro-discípulo. Como hemos visto hasta ahora, las enseñanzas transmitidas en el corpus hermético se presentan en forma de diálogos entre Hermes y sus discípulos. Este aspecto resalta la importancia crucial de la relación entre maestro y discípulo en la cadena iniciática. 6. La influencia de las fuerzas zodiacales. El cuerpo humano, aunque mortal, forma parte del mundo y la naturaleza, y por lo tanto, la encarnación del alma en el mundo material es una experiencia positiva. Sin embargo, cuando nuestra humanidad esencial se encarna en un cuerpo, se ve sumergida y ofuscada por una serie de aflicciones internas. El libre albedrío del ser humano se ve afectado por fuerzas daemónicas, fuerzas decánicas, fuerzas zodiacales y planetarias. Al descender a través de las esferas del zodiaco, el alma se ve envuelta en 12 tormentos, análogos a los 7 pecados capitales. El proceso iniciático consiste en liberarse de estas 12 aflicciones y en la asimilación de las 10 virtudes. 7. La experiencia de la transmutación. El renacimiento de nuestra conciencia espiritual puede y debe ocurrir en el transcurso de nuestra existencia. Pero si quieres nacer de nuevo, debes purificarte de los tormentos irracionales de la materia. Son en número de 12, y bajo ellos hay también muchos otros, hijo mío, y por medio de los sentidos, fuerzan al hombre que se haya atado en la prisión del cuerpo a padecer lo que infligen. Pero cuando Dios ha tenido misericordia con un hombre, se marchan juntos de él. Tal es el renacimiento. 8. La unión con lo divino. Cada alma alberga en su interior el susurro eterno de Nus, la capacidad para conectar y hacernos uno con el todo, pero muy pocos logran desarrollarlo. El objetivo principal de la literatura hermética trasciende la mera transmisión de conocimientos teóricos. Su verdadera intención es asistir al ser humano en su viaje espiritual. Quienes logran sintonizar con su Nus superan el letargo inducido por el cuerpo físico y el mundo material. Se emancipan del control ejercido por las fuerzas zodiacales y se convierten en una potencia dentro de la octava y la novena esfera. Esta es la cúspide de la existencia humana, desde donde es posible contemplar la eternidad. Los 14 tratados traducidos por Marsilio Ficino no son la única fuente que tenemos sobre el hermetismo. La antigüedad tardía nos dejó una extensa literatura atribuida a Hermes Trismegisto. Esta consta de textos mágicos, astrológicos y alquímicos, los llamados hermética técnicos o prácticos, y tratados religiosos de inspiración filosófica, los hermética filosóficos. Las principales fuentes de los hermética filosóficos son los siguientes. 1. El Corpus Hermeticum griego. Inicialmente los 14 tratados de Marsilio Ficino y 3 más traducidos posteriormente por Ludovico Lazarelli. 2. El Asclepio latino. Conocido también como Logos Teleios o el Discurso Perfecto, es una de las pocas obras herméticas que estuvieron disponibles durante la Edad Media para los lectores de habla latina. 3. Un gran número de testimonia herméticos. Estas son citas literales de obras herméticas ahora perdidas y referencias a tradiciones herméticas,
preservadas en autores griegos y latinos de la Antigüedad tardía. 4. El discurso sobre la Ogdoada y la Eneada. El título es una referencia a la octava y a la novena esfera, dominios celestiales que trascienden el ámbito de las 7 esferas planetarias. El texto es de especial interés porque no se descubrió hasta el año 1945 como parte del Código 6 de los manuscritos de Nag Hammadi. 5. Las definiciones de Hermes Trismegisto. Una colección de breves resúmenes o aforismos sobre los puntos principales de la doctrina hermética, que se preservan en armenio y principalmente en griego. En Egipto, en los inicios de la Era Común, hombres y mujeres se congregaban en lugares solitarios, en templos sagrados o en la intimidad de sus hogares, para ser iniciados en una enseñanza esotérica dedicada a la liberación del alma. Se consideraban seguidores de Hermes Trismegisto, el legendario hierofante de la sabiduría antigua. Aquellos sabios afirmaban haber experimentado profundas transformaciones internas y renacimientos espirituales. Habían encontrado seres trascendentes y viajado fuera de sus cuerpos a lugares más allá de las estrellas. Los aspirantes se sumergían en el estudio del universo, su fascinante esplendor, su estructura armoniosa y sus enigmas ocultos. Se les enseñaba que a través del estudio constante, una disciplina férrea y la reverencia y el amor por todos los seres vivientes, los seres humanos podían abrir los ojos del corazón, dejar atrás la ilusión de una vida dedicada solo al deleite de los sentidos, que la muerte no es la destrucción del alma, sino solo la disolución del cuerpo, que el destino final de la humanidad es el regreso a la suprema fuente universal, que es luz y vida. El legado del hermetismo, esa antigua sabiduría que abraza los misterios del cosmos y la naturaleza humana, ha dejado una huella indeleble en la religión, las ciencias y el arte a lo largo de la historia. A través de su visión simbólica y unitaria del universo, ha enriquecido la perspectiva de la vida espiritual del ser humano y ha tejido un puente entre lo divino y lo terrenal. En las ciencias ha inspirado la búsqueda de un conocimiento integral, allanando el paso para la alquimia y los inicios de la ciencia moderna. En el arte ha infusionado miles de obras con una capa de simbolismo profundo y la búsqueda constante de la trascendencia y la conexión con lo absoluto. Así, el hermetismo continúa siendo una fuente de inspiración, un llamado a la introspección, al despertar, a la transformación profunda y definitiva de nuestra naturaleza interna y al descubrimiento de las verdades universales que residen tanto en el macrocosmos como en el microcosmos de nuestra propia alma. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó, dale un like, suscríbete y déjame saber qué tipo de temas te gustaría ver en este canal. Y si te gustó el video o te sientes intrigado o quieres saber más sobre esta tradición, te recomiendo que des clic en este video, donde te voy a recomendar 5 libros que son, la verdad, fascinantes y van a expandir muchísimo tu conocimiento sobre este tema. Realmente leer la literatura hermética es como tener una conversación súper íntima con Hermes o con los autores que escribieron estos textos. Es una experiencia, la verdad, increíble y te recomiendo ampliamente que lo hagas. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.